Hablamos de la educación ambiental y lo que nos compete en el río. Así es, así que seguimos profundizando este tema que por cierto es muy preocupante. Y es por eso que ahora estamos con el doctor Elie Abrial. Él es oriundo de Francia, se recibió de doctor en biología en la Universidad Nacional del Noreste, allí en Corrientes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bienvenido a la Argentina. siempre queremos decir esto. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto tiempo Que estoy que vivís acá, en Argentina? Sí. y hace 7 años. Ah, pero hablas muy bien además. Y en 7 años... No creas. Ana Más Ferreira nunca perdió. ¿Y por qué decidiste venir a Argentina a estudiar y a vivir? Y por el río, el Ujú. río Paraná. Al inicio fue por eso. Estudiaba en Francia los ríos, manejo ambiental, pero focalizado en ríos. Tenía un profesor que conocía a unos investigadores del INALI, de donde es Luis, y yo quería hacer una pasantía para conocer un río grande, que en Francia no tenemos ríos del tamaño del río Paraná. Así que me mandó ahí para hacer una pasantía. Y me gustó el tema de investigar ese tipo de ecosistema. Y ahí entonces pedí la beca de CONICET para hacer el doctorado. Qué bueno. Y ahí entré y empecé a vivir acá. Qué bueno Así que fue. marques eso, porque quienes vivimos acá no dimensionamos lo impresionante Claro. que es el río. No tenemos dimensión Sí, a partir de que, bueno, Sí. uno lo tiene aquí y fíjate vos, ¿no? Movilizado con la decisión de poder venir para poder experimentar también acá. Y sí, es dentro de los 10 ríos más grandes del mundo, según el parámetro que tomamos para medirlo, pero es un río muy grande. ¿Y qué te encontraste vos con el río cuando llegaste, cuando lo viste, cuando lo recorriste? Me imagino porque estábamos charlando fuera de cámara y recorrió varios lugares de la Argentina y creo que también has recorrido el río. Sí. Ya no imaginaba que un río podía tener de ancho 40 kilómetros, por ejemplo. Eso no sabía que existía cosas así. El río con su planicie, pero es todo el agua del mismo río. Es enorme, es una distancia difícil de ordenar en su cabeza. Y eso, que un río pueda tener tantos brazos, tantas lagunas, un ecosistema tan complejo, con una vida tan increíble adentro, y que ese grande hace su fuerza, lo que hace también que queda preservado bastante todavía de los impactos antrópicos del ser humano. Es más difícil asentarse en la planicie, en el río, por su grandeza. Eso me gustó mucho. Es poder encontrar un lugar natural, bastante natural, en un lugar donde estamos todos rodeados de cultivos, ciudades, como que todo está modificado casi. El río permanece bastante natural. Y en cuanto al nivel de contaminación que puedes tener este río, comparándolo con otros que has conocido y estudiado. Y lo que estudié está en Francia y son arroyos. O sea, el nivel de contaminación es más elevado en términos de contaminación orgánica, hay más población también, hay menos caudal, entonces lo que hace, hay una concentración mayor Claro. de todo lo que sería lo que dejamos al río. El agua... Sí, perdón. No, los efluentes y todo eso. El agua dulce es muy codiciada en el mundo. Vos que venís desde aquel lugar lo sabrás muy bien. Nosotros acá tenemos, la verdad, que una cuenca impresionante y creo que tampoco valoramos eso, ¿no? Lo que es abrir un grifo y que salga agua que podamos tomar. Sí, es verdad eso. Allá en Francia siempre tenemos el cuidado de vos te cepillas los dientes, apagas el agua, lavas los platos, lo haces en un balde, limpias y después enjuagas todo. No dejas agua corriente ahí todo el tiempo. Por una cuestión de cantidad de agua que tenemos allá y que hay acá con el río Paraná. Además hay un costo que uno no dimensiona y por el que termina pagando además. El costo de poder purificar esa agua, que esa agua sea potable, genera un costo enorme que lo absorbemos todos sin dimensionarlo, y que también tiene que ver con ser más cuidadosos del recurso también. Sí, totalmente. Porque te estamos viendo ahí en vivo, esto es en vivo, una cámara
que tenemos puesta esto es en el puerto, en la costanera, y se ve la inmensidad del río, que la verdad que es impresionante. Y este río, que hoy dentro de todo está bastante limpio, porque en este río se han encontrado heladeras, lavarropas, autos, pero de gente que va y lo tira adrede al río, creyendo que... Sí, que... Ahí, ¿qué pasa en Francia? ¿Te encontrás con esto? ¿Pasa esto? ¿Hay otra conciencia? Y sí, se trabajó mucho en la conciencia, digamos, social, de no tirar las cosas al río y todo eso. Así que se encuentra mucho menos basura, no se encuentra mini basura en el río. Se encuentra plástico igual. Claro, ¿qué pasa? Siempre hay, es así. Pero no, cada pueblo tiene su propio sistema de tratamiento de los efluentes. Está bastante bien, porque también el tema es que allá hubo, al tener ríos más chiquitos, mucho problema de contaminación de los ríos, baja de la población de peces y de todos los organismos que viven en los ríos. Entonces hay como una conciencia social más marcada por el impacto que fue más grande y ya de hace muchos años. Entonces hubo una política después que a nivel europeo igual. Claro, bueno, acá nosotros tenemos arroyos contaminados, porque los desechos industriales terminan parando también en el Claro, río. los arroyos, Que eso tiene que ver con una conciencia del industrial y con con un control y una decisión que no llega del Estado. Sí, claro. Sí. Y estando trabajando ya en el campo, digo, en el mismo río, con las especies, con nuestros peces, ¿con qué te encontrás? ¿En qué sentido? En el sentido desde lo profesional, de lo que de tu trabajo allí en el río. Y en mi doctorado, digamos que estudié mucho los peces y su relación con el río. Así que ahí me encontré con una diversidad de especies 10 veces mayor a lo que conocía en Francia. Acá hablamos del orden solo en la zona de Santa Fe, Paraná, digamos el tramo medio del Paraná, más de 250 especies. Wow. El tema es que, de peces, el tema es que nunca se sabe exactamente el número porque aparecen nuevas especies o hay especies que pensamos que no estaba y encontramos. Perdón, yo te digo wow como asombrado porque nosotros lo que conocemos es el sábalo, el armado, el amarillo, el surubí, el patí, el pacú, no sé si hay muy de vez en cuando, y no sé qué otras especies son estas que llegar hasta las 250. Sí, son muchísimas. El tema es que también, vos conoces la vieja del agua. Ajá, sí. Bueno, pero... Es muy conocida. Ese pez acá es muy conocido. Claro, pero es un pez, pero son muchas especies de vieja del agua diferentes. Son muchísimas. Claro. Entonces ya ahí sumas muchas especies. Todos los bagres también hay muchas especies. Hay muchos peces chiquititos que nosotros vamos a decir, bueno, esos son todos sabalitos, esos son todos mojarra. En realidad, mojarras hay un montón de especies, sabalito también. Claro. Entonces ahí es la diferencia. Eso es lo que a suma simple tanto. vista puede parecer lo mismo, Claro. pero no. ¿La mojarra es una especie? Y son varias especies. Yo creo que la mojarra era el bebé del pez más grande. No. Alcanzan los 20 centímetros y quedan ahí. Quedan ahí. Tengo una pesca encima ¿Sos tremenda. pariente de la mojarra? Claro, más o menos cortito. Ahí quedé. Sí. Y está muy contaminado nuestro río, hay mucho plástico, hay mucha suciedad. ¿Agrotóxicos? Y sí, agrotóxico. Ahora no hace tanto que se estudia eso. Son investigadores sobre todo de La Plata, creo, que estudiaron eso y que están estudiando y observando agrotóxico por ahora en el sedimento del río, pero si está en el sedimento es muy probable que esté en el agua también. Claro. Y eso lo encontraron en muchos lugares del río Paraná, en todo su tramo. Y además en sus tributarios principales también está. Igual, es así, si se usa agrotóxico en los cultivos, el agua de lluvia lleva el agua al río Paraná, seguro que está. Exacto. Después hay que ver si la concentración en que está es peligroso para la salud humana y para el ecosistema. Y ahí encontraron concentraciones en el sedimento que también es bastante alarmante en varios lugares. Ahí, ¿sí? Así que bueno... Porque no hemos hablado de los agrotóxicos, pero no hemos tomado conciencia y nunca lo hemos enfocado del agrotóxico en el río. Exacto. Sí.
Siempre Esto sobre todo se vio, pero cuando hubo inundaciones, a partir de la cantidad de peces muertos, y que tenía que ver también con eso, con el contacto que habían tenido, los campos que se habían inundado y estos residuos que habían generado una enorme mortandad. Desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre la importancia y la trascendencia que tiene sobre todo este recurso de agua dulce, y se ha instalado esa idea de que la próxima disputa a nivel mundial va a tener que ver con este recurso y con el agua. ¿Vos crees que va a pasar esto? Sí, eso es seguro. Ya por un problema cada vez mayor de la escasez de agua, potable, dulce, claro. potabilizable, pero sobre todo en muchas zonas ya con el cambio climático hay menos agua y se sigue usando el agua como recurso que es inagotable, digamos, para usar, bueno, una mala gestión del agua. No se puede hacer un cultivo de maíz en un lugar donde hay escasez de agua, se hace igual, porque el maíz usa mucha agua para crecer. Son cuestiones que hay que mejorar, eso seguro, si no vamos a tener problemas. Hay ya muchos refugios climáticos en el mundo, y muchos por el agua. ¿Han encontrado peces ya muertos? No sé, me imagino que los abren, los estudian y demás con, no sé, con algún tipo de adentro de objeto, no sé si cuál es el alcance de lo que puede llegar a comer, la dimensión de algún plástico, de algún resto de algo en particular que no sea habitual. Sí, en los estómagos hay plástico. Eso se está investigando en el laboratorio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por otro investigador de nuestro laboratorio, Martin Bretler, y está justamente investigando si los peces alimentándose también se comen plástico que está en el río. Y sí, está en curso esa investigación y se está observando. Y ya hay investigadores de La Plata también que observaron lo mismo en Sabaló, en Dorado, microplástico en los estómagos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad que es increíble. Esto ocurría los otros días y tiene que ver, creo que, a ver, Andrés, si estás ahí, son los peces, ¿no? Que están, esto es Bajada Grande, en donde hay algunos peces que están muertos y los propios pescadores son quienes los rescatan y los van sacando de este lugar y los llevan un poco más a la profundidad. ¿Conoces Bajada Grande? Sí, de nombre. Creo que fui. Claro, aquí lo que hay es como un pozo más profundo, aparte de que de ahí se extraía también. Y se encontraron con esto. Y son pescadores, digamos, quienes por hobby en realidad realizan la actividad y decidieron salir a hacer esto para tratar de salvar algunas especies. Mirá. Esto se da como consecuencia de la bajante, ¿no? Que es una zona muy profunda de nuestro río Paraná, ahí en Bajada Grande. Justamente, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Pero acá se ve muy playito. ¿Y por la bajante? Por la bajante, claro. Así se ve y así está. ¿Sería que esa zona se desconectó del río? Y aparentemente. Y bueno, sí, entonces puede ser por la bajante. Lo que hay que saber es que no causa muerte en los peces, pero si le agregas otro factor que viene, ahí sí se puede llegar a ser un problema. La bajante con el frío, ahí sí es un problema, porque al tener zonas muy playitas en invierno, es siempre la capa superficial del agua que se va a tomar, digamos, el aire frío, sobre todo a la madrugada, y entonces se pone muy fría esa capa superficial. Si los peces no tienen refugio más en la profundidad, van a estar ahí con ese frío y ahí se mueren. Claro, eso es lo que los complica.